próximo que No, sí, empiece a grabar. total. Ahí está grabando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, Buenísimo. pará, te voy a saludar y te voy a presentar. Bueno, bienvenidos al episodio número 22 ya de Somos Humanos y Digitales. Estoy acá con Ceci Danesi. Hola Ceci, bienvenida. Gracias por estar Hola, acá, Isma. por dedicarme un tiempo. Estamos a distancia, estás en Italia, ¿no? Estoy muy lejos, estoy en Roma ahora, así En que Roma, nada, wow. lejos, pero sí, pero cerca, en el sentido que gracias a la tecnología, la distancia social física que tenemos hace que nos podamos estar conectados igual. Así que nada, muchas gracias por invitarme y feliz de compartir este espacio con vos y toda tu comunidad. Un placer, Ceci, un placer. Bueno, Ceci es profesora e investigadora en inteligencia artificial y derecho de la UBA, así que una mezcla interesantísima, ¿no? Porque Total. claro, Sí. una profesión tan analógica, por llamarlo de alguna manera, o tan tradicional, y meterle el tema de inteligencia artificial, no me quiero imaginar, Ceci, los desafíos que habrás tenido en esta gran odisea en la que te metiste. Pero bueno, Sí. vamos a entrar un poquito en esto, ¿no? Contame primero cómo llegaste a meterte en inteligencia artificial viniendo de una profesión como abogacía, Nada que ver. nada que ver. Nada que Así que ver. arranquemos por ahí, contame un poco la historia, cómo llegaste acá y, y Dale, cuáles tus orígenes, digamos, en lo dale. profesional. Mira, yo soy abogada de la UBA, trabajé 12 años, desde los 18 años en el Poder Judicial y daba clases en la Universidad de Derecho también desde que me recibí, ya empecé, viste, empezás como ayudante, daba clases en obligaciones civiles y comerciales. Y hace 5 años, creo, 4 años, no me acuerdo bien, gané una beca de Fundación Carolina para hacer una maestría en España en Derecho de Daños, que es el área que yo me especializo. Y bueno, la cosa que tenía que hacer la tesis y tesis de maestría pensando también en tesis de doctorado. Viste que la mayoría suelen agarrar la de maestría para después hacer la de doctorado como base. Y viste que el tema de la tesis te tiene que gustar, lo tenés que amar porque te casás y Sí, sí. básicamente 24 horas con el tema de la tesis, o Es sea, si tu no te vida. gusta te pegas un tiro. Es tu vida. Entonces yo estaba que quería un tema actual, novedoso, que no se haya escrito mucho, porque mucha gente te elige un tema, no sé, daño patrimonial, que es un tema, viste, que tiene 850 millones de libros y Claro. que nada, y todos dicen más o menos lo mismo. Bueno, quería un tema novedoso. Entonces hablé con el director de la maestría, le planteé, le digo, mira, quiero un tema, no sé qué, así, hasta. Él era mi director de tesis también. Quedó la charla y bueno, me vuelvo a Argentina. Yo tenía que entregar la tesis, ponerle al otro año, y un día me escribió un mail y me dice, Cecilia, acabo de venir de una reunión en la Unión Europea, el tema que se viene es inteligencia artificial, tenés que escribir sobre esto. Dije, ¿de qué me está hablando? Yo había escuchado un poco, pero no mucho. Nada, y ahí me puse a investigar, me encantó el tema porque es algo que a mí me sacó de mi zona de confort y me hizo ponerme a estudiar de cero. O sea, yo en ese momento para hacer la tesis eh, contraté un profesor de Digital House, tienen el lugar este que es para tomar clases, bueno, Sí, sí. que me daba clases particulares para explicarme cómo funcionaba la inteligencia artificial, porque si yo quería hacer un análisis jurídico, tenía que entender cómo funcionaba. Claro. Así que tomé clases con él. En ese momento no había ni un cuarto de la cantidad de material que había hoy. Era todo en ¿Estamos inglés. hablando de qué año? Eh, 2017, ponele. Ok, Más o menos, recién. 2016, 2017, no me acuerdo bien, pero por ahí. No había nada de material, la No, claro. mayoría en inglés. Imagínate leyendo en inglés cuestiones técnicas de inteligencia artificial. Yo me acuerdo, tengo dos amigas traductoras que me ayudaban y ellas me decían, la verdad que si logras hacer una tesis con esto, increíble. Era una cosa que no entendíamos nada. Bueno, así a golpe error, traductor, leía, profesor particular, bueno, saqué la tesis y ahí me encantó el tema, me enamoré del tema porque, a ver, yo tengo 33 años, yo sé que soy chica para una carrera profesional, pero yo no me imaginaba toda la vida solo con el derecho, ¿no? Como que me parecía muy aburrido para mí no tener nuevos como cruces en el medio, ¿no?
Y cuando vi esta faceta de la inteligencia artificial, y por ejemplo, yo empecé haciendo la tesis en Derecho de Daños, que sería responsabilidad civil, básicamente era contestar la pregunta, ¿qué pasa si un sistema de inteligencia artificial te ocasiona un daño? ¿No? ¿Quién responde? ¿Qué tipo de ley se aplica? Etcétera. Pero después de eso empecé a ramificarme en un montón de áreas de derecho, desde el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales, derechos de privacidad, derechos de los consumidores, derecho penal, derecho, etcétera. O sea, después lo amplié. Pero bueno, esos fueron mis comienzos con la inteligencia artificial y por qué llegué a especializarme en eso, ¿no? Wow, qué desafío Sí, meterse en ese mundo y de cero, porque si vos me decís, bueno, tenías una base de cero. tecnológica, de cero y en pocos años. Bueno, y con qué Sí, te encontraste, ¿no? Esa creo que es la siguiente pregunta sí. interesantísima para hacerte. ¿Con qué te encontraste cuando te metiste en ese mundo y lidiar, me imagino, con, no quiero ser ni peyorativo, ni nada, ni quedar mal, pero la realidad es que imagino que te habrás cruzado con muchos dinosaurios que le debe haber costado mucho, muchísimo, muchísimo. Total, Primero entenderte, total, segundo creerte y tercero abrirte el espacio para decir, bueno, ok, a ver, vení, hablemos. total, Contame un total. poquito eso, ¿cómo Mira, fue lo esa, primero que esa yo te odisea? tengo que sí, sí, total. Lo primero que te tengo que confesar, y yo esto lo digo siempre, es que yo no era muy amiga de la tecnología en el sentido, si bien soy millennial, Ujú. no era una mina que agarraba la computadora y la tenía atada. No, ¿tá? Tenía mis limitaciones en el sentido que muchas veces tenía ganas de tirarla contra la pared. Entonces te quiero decir que para mí, o sea, de hecho mis amigas que me conocen de toda la vida me decían, vos, inteligencia artificial, como, entonces les quiero decir que, o sea, para mí fue, por eso también era lo que más me gustaba, porque yo sabía que para mí representaba un doble desafío, Claro. porque tenía mis limitaciones. ¿Con qué me encontré? Me encontré con muchísimas barreras y la mayoría de la gente, los que están arraigados con el derecho y esos que te hablan con miles y miles de títulos y de diplomas y de libros atrás y ¿no? Los dinosaurios esos que mencionabas vos, muchos te decían como, ay, pero estás haciendo una tesis para algo que acá en Argentina no va a llegar nunca, no te va a servir para nada. Que aparte yo digo, qué calor de decirle a alguien, de última decía, ah, qué bien, y te quedas callado. Me pasó eso. Después, o sea, principalmente era que todos lo veían como que yo estaba haciendo futurología, ¿no? Claro. Que estaba investigando sobre algo que no iba a tener aplicación práctica y que no iba a servir. Esa fue la primera barrera. Después, a medida que yo quería ir avanzando, después yo pude abrir una materia en la Facultad de Derecho de la UBA sobre este tema, abrí proyectos de investigación, o sea, a medida que fui abriendo otras cosas porque veía que el tema era importante y después lo que me pasó en este camino, darme cuenta que el tema además de ser interesante para la investigación, tenía una vuelta social, una necesidad bien social de concientizar a las personas acerca de los riesgos de la inteligencia artificial, las cuestiones Ujú. éticas y los derechos, es decir, todo eso vinculado. Entonces, por eso es que empecé a crear estos espacios. Y bueno, me encontré con mucha resistencia y también me encontré con gente que me abrió un montón de puertas y me decía, che, qué interesante, quiero sumarlo a mi proyecto o a mi área, no sé qué, cómo lo puedo hacer. O sea, viste cómo te pasa siempre que tenés un poco de todo. Y yo lo que digo es, bueno, uno tiene que intentar 1.000.000 y te quedás con 100 que te abrieron la puerta y ya valió la Total, pena, ¿no? O sea, totalmente. yo, por ejemplo, no sé, estoy acá en Italia porque gané una beca, ¿no? Entonces todos ven, ay, gané una beca. Bueno, pero para ganar esta beca antes apliqué a 100 becas que no quedé seleccionada y gasté Claro. horas de mi vida, o sea, La gente ¿no? no Uno, ve eso, ¿no? No ve el esfuerzo lo que hay y atrás, ve por ahí el resultado, pero el hay que resultado, caminar para llegar al resultado, no es muchísimo, chasquear sí, los dedos y ya sí, está. Che, y exacto, Ceci, yo creo que exacto. mucha gente que va a estar mirando este podcast, incluso me incluyo también, si bien he leído un poco, me gustaría escucharlo más de vos y entenderlo más en Sí, profundidad. ¿Qué implica justamente la inteligencia artificial desde la mirada del derecho, ¿no? Por un lado, entender ujú, esto de, porque creo que hay dos miradas, ¿no? Por un lado, cómo las leyes tienen que adecuarse hacia el futuro y todo lo que va a tener, que va a exacto, tener que ver con la inteligencia artificial, desde, no sé, desde un auto que se maneja solo y cómo toma la decisión si atropella al nene o atropella a la mujer adulta,
o se estrola contra un árbol y mata al conductor. Digo, Total. desde eso hasta todo esto que Ujú, se viene hablando de que ciertas profesiones, como la abogacía, como contaduría, bla, 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 van a ser reemplazadas, o gran parte de esas funciones van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Creo que son dos miradas exacto. distintas, ¿no? Por un lado es cómo se aplica la ley, y por otro lado, cómo se va a reemplazar la profesión en alguna de sus partes. Después en otras, Ujú, quizás no, pero creo que muchas cosas que tienen que ver con lo más rutinario, con lo que se puede automatizar, ahí va a entrar de lleno. Y ahí ujú. es donde creo que está el mayor miedo de los profesionales que por ahí no entienden esto, lo ven y se asustan, cuando en realidad para mí no es cambiar la mirada, ¿no? No te asustes, al contrario, te va a ser una Total. gran ayuda para perfeccionarte en lo que realmente podés aportar como ser humano y no en lo que es rutinario, ¿no? Pero bueno, te doy el Exacto. pie como para que me cuentes No, vos te tu digo, mirada. no lo podés haber dicho mejor. O sea, yo siempre que me preguntan eso, arranco exactamente de la manera que vos acabas de arrancar, así que se nota que estás súper aceitado en el tema. Exactamente, principalmente es eso, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué pasa con la regulación? Porque, a ver, lo primero que hay que decir, que aplica a los dos supuestos que vos acabas de representar, es decir, regulación y puestos de trabajo, derechos, o sea, es decir, la entrada de la inteligencia artificial en el campo laboral. Eh, lo primero que tenemos que decir es que estos fenómenos disruptivos que ingresan a la sociedad no es la primera vez que pasan, ¿sí? Y que nos descolocan un poco. Lo que yo creo es que la inteligencia artificial por ahí es el más disruptivo de todos, entonces por eso es al que estamos como más atentos o le estamos dedicando más páginas o tiempo. Pero imaginemos cuando ingresaron los vehículos a motor, ¿sí? Era una cosa que circulaba por la calle, era también algo Claro. peligroso, dañoso. Lo que pasa es que, claro, estaba circunscrito a un ámbito, ¿no? A determinadas zonas donde podían circular. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que es totalmente transversal e interdisciplinaria, ¿sí? Creo que hoy en día es más difícil decir en qué área no se podría desarrollar la inteligencia artificial que en qué área sí, porque es más fácil decir los que no que los que sí, porque si me dice Claro. educación, sí, hasta hay modelos publicitarios creados con inteligencia artificial, obras de Sí, sí. arte, transporte, es decir, miles de casos. Entonces creo Música, que es sí, más sí. fácil Es música, impresionante. o sea, lo que se te ocurra hay, y lo que no hay es porque ninguno tuvo ganas de ponerse a descubrirlo o a hacerlo, pero va a haber también. Entonces, creo que eso es lo que la hace más disruptiva, más llamativa, ¿no? Más elegante para merecer nuestro estudio. Además de eso, mira, desde el lado de la regulación, como te decía, hubo otros fenómenos que también fueron muy llamativos o muy, que dieron un cimbronazo, digamos, a la legislación, porque ¿qué pasa? Cuando entran estos fenómenos a la sociedad, o sea, la ley regula hechos sociales, ¿sí? La inteligencia artificial pasa a formar parte de la vida de las personas, afectando distintas áreas, ¿sí? Una es el trabajo, otra puede ser la privacidad, otra puede ser la salud, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, tenemos una legislación vigente. ¿Esa legislación vigente sirve para afrontar el fenómeno de la inteligencia artificial? Bueno, eso necesita un análisis jurídico profundo y también es muy difícil hacer ese análisis ahora porque, como sabemos, la inteligencia artificial está en un avance permanente, entonces es muy difícil también Claro, medir consecuencias a futuro. claro. ¿Me Siempre quedas explico? atrás, ¿no? Cualquier cosa Siempre quedas claro, atrás. claro, A mí me pasa que escribo algo y a los 2 días me levanto y hay una cosita nueva que me tengo que cambiarle o agregarle algo, entonces claro. es difícil. Y después de hacer un análisis de qué pasa con la legislación vigente, es decir, bueno, por ahí tenemos que hacer una reforma o por ahí tenemos que crear una legislación específica. Ese sería el enfoque jurídico o legal más importante y obviamente con el común denominador, es decir, con la mirada principal puesta en los derechos humanos, ¿no? Eh, es decir, cuando estos sistemas de inteligencia artificial afectan directamente derechos humanos. Ahí no podemos darnos el tiempo de esperar, sino que tenemos que actuar, ¿sí? Y Claro. buscar medidas próximas. Pensemos también que este fenómeno no pasa solo con la inteligencia artificial, sino que pasa con las tecnologías emergentes en general. Y pensemos, por poner un ejemplo recontra básico, el caso de Uber, ¿sí? Uber, estas plataformas, estas tecnologías, por más que hoy en día Uber tiene una prohibición del gobierno de la ciudad para circular, y funciona igual, nunca dejó de funcionar, Sí, ¿sí? sí. Bueno, no podés pagar con tarjeta, bueno, funciona. Entonces, llega un punto que las tecnologías
¿sí? Que la legislación frente a las tecnologías, ya la prohibición no sirve. Entonces, hay que buscar Es más, otras incluso medidas. hasta la ¿Sí? prohibición lo que hace es que crezca más y que tenga más popularidad. O sea, termina generando hasta eso, ¿no? Exacto, Una bola en contra de lo que exacto. quieren lograr. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, y más que nosotros los argentinos somos así, ¿no? De buscar la vueltita, nos gusta el desafío, entonces no lo vamos a dejar de usar. Lógico. Entonces, bueno, este fenómeno también no es que pasa solo con la inteligencia artificial, sino que también pasa con otros fenómenos tecnológicos. Y en cuanto al segundo punto, que es el que con acierto mencionaste vos, de qué pasa con los puestos de trabajo, ¿no? Yo ahí tengo una mirada bastante positivista, por así llamarla, porque vuelvo yo a compararlo con nuestra historia, ¿no? Cuando épocas de revolución industrial, la máquina reemplazó al hombre Claro. también. Lo que ahí pasó es que hubo una transformación de tareas y de puestos de trabajo, es decir, ya ese hombre que antes hacía lo que hacía la máquina, ahora tiene que pasar a hacer otra cosa. Ahora, que en el medio de esta transformación, porque van a quedar puestos de trabajo que se van a perder y gente que no va a poder reinventarse, creo que es una palabra que vos usás muchísimo Sí, y sí. me parece muy adecuada, gente que una persona de 50 años que manejaba un transporte público y ahora ese transporte público es manejado por un sistema autónomo, esa persona, ¿cómo se reinserta sin estudiar? Es decir, la inteligencia artificial yo creo que va a eh, tomar puestos de trabajo, pero también va a crear otros, porque va a haber gente que va a tener que desarrollar esos sistemas, va a Definitivamente. haber gente que va a tener que mantenerlos, va a haber empresas que van a tener que crear seguros para eso, etcétera, etcétera, y toda una cadena atrás, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial es el desafío a mayor escala que nos puso, por poner un ejemplo, la revolución industrial. Pero para mí, lo veo con un beneficio desde el punto que inteligencia artificial nos va a sacar de encima lo que son las tareas rutinarias, que Claro. son las que a la mayoría de nosotros en nuestro trabajo más detestamos hacer. Y te lo pongo con un ejemplo desde la función que yo hacía en el juzgado. Yo en el juzgado hacía proyectos de sentencia, ¿no? Ayudaba al juez con las sentencias, que es el trabajo, te diría, uno de los trabajos más calificados porque tenías que leer todo el expediente y hacer la sentencia, estudiar, Ujú. investigar todo. La mayoría de las sentencias que nosotros hacíamos en un juzgado civil patrimonial era accidentes de tránsito. En la jerga de los abogados le llamamos de chapa y pintura. ¿Por qué? Porque era accidente de tránsito que no había lesionados y nada Claro. más era que te venían a reclamar un chapa y pintura. Sí, sí, tal cual. Un bollito. Exacto. Sí, literal. La mayoría de esas sentencias, que era el gran cúmulo que yo tenía, obviamente que yo ya estaba cansada y podría de hacerlo, yo y cualquier persona, porque te pone un desafío las primeras que haces, después es lo más sencillo que hay. Claro. Si eso pudiese ser reemplazado por un sistema de inteligencia artificial, yo se lo doy como moño al sistema de inteligencia artificial. Claro, ¿Por qué? claro. Pero sí, ¿por qué? Porque a mí eso qué me va a permitir. Además, ni hablar el cúmulo de trabajo, lo colapsados que están los juzgados, ¿no? También pasa Ujú. por eso. Pero eso no me permite que si yo eso se lo doy al sistema de inteligencia artificial, yo voy a tener tiempo para ocuparme de una mala praxis médica en la que un bebé nació con una enfermedad en un parto, con un problema en un parto, ¿entendés? Que yo ahora no tenía tiempo porque tenía que estar haciendo 100 sentencias de accidentes de tránsito. Esto va a haber un montón de gente que me va a tirar con dardos por lo que estoy diciendo, pero bueno, en mi humilde opinión, Es claro, parte porque de hay la gente que resistencia. es parte de la resistencia. Te cuento también que en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho se creó un sistema que es Prometea, que es un sistema que se está usando ya en algunos sectores de la justicia y estamos haciendo un desarrollo en materia de accidentes de tránsito porque son sentencias que se podrían llegar a hacer con sistemas inteligentes, Qué ¿no? interesante. Entonces, bueno, nada, creo que la mirada va para este lado, Sí, desde sí, mi punto de y como vista. hablábamos antes, ¿no? Como el caso de Uber, es inevitable, o sea, la realidad es esa, ¿no? Es inevitable. Podrán resistirlo un tiempo, lo que sea, esto es inevitable, ya sea porque van cambiando las generaciones de las personas que están a cargo de los diferentes juzgados y empiezan a aparecer cada vez más millennials y cada vez después centennials, Exacto. que ya van a venir con la cabeza completamente abierta y lo van a cambiar. O sea, es un tema simplemente de tiempo en algunos casos y en otro de, bueno, de terminar de romper esas resistencias. Mira, mientras hablabas, Totalmente. me acordé de un informe que salió, creo que fue en octubre o en noviembre, del Foro Económico Mundial, que habla de que para el 2022, o sea, de acá a 2 años,
y hago un Sí, paréntesis, esto lo escribieron en octubre, noviembre del año pasado, con lo cual COVID-19 no había entrado en la escena, no se había hablaba de pasado que esto. Bueno, para en el escena, que todo no es cambia, menor. ¿no? Todo, por eso, digo, todo lo que se analizó el año pasado hay que ahora tamizarlo a través de la pandemia, ¿no? Pero se hablaba Vemos de que que, para el 2022 el mundo iba a entrar en una emergencia de recualificación de los puestos de trabajo. Así que un tercio de la población mundial, un un montón, tercio, es una barbaridad, montón. más de 1.000 millones de personas, o 1.300 millones de personas a nivel mundial, que están en condiciones de trabajo, digo, que están trabajando, van a tener que recualificarse, o sea, van a tener que prepararse para poder adaptarse a los cambios que van a Sí, venir en materia de trabajo por todo el tema de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, no etcétera. sé. Pero el WEF, el World Economic Forum, ya lo declaró como una emergencia. ¿Sí? O sea, lo declaró Claro, como una emergencia de recualificación y que estamos hablando de 2 años nada más. O sea, que ya a que no es partir de nada. ahora, nada, nada, ya a partir de ahora hay que empezar a hacer cosas para poder cubrir esa emergencia, porque si no, Para, esas personas van a quedar fuera del sistema. claro. O sea, esas personas que Sí, no se recualifiquen van a quedar fuera del sistema. Y por eso es una emergencia, porque es un problemón. Es mucha gente que sí. puede perder el trabajo por no justamente prepararse y adaptarse a estos cambios. Readaptarse. Sí, además, ¿sabes lo que pienso, Isma? Que, a ver, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta estudiar, entonces, a mí todo lo que tuve que estudiar inteligencia artificial y lo que estudio día a día, porque vos sabés muy bien que especializarte en nuevas tecnologías es cada día que te levantás Todos los volver a días. estudiar, porque si no Ujú. estás desactualizado. Totalmente. Pero entiendo que más allá de que hay gente que te pueda gustar o no, a veces no tenés la posibilidad de Claro. estudiar. ¿Por qué? Porque trabajas todo el día 9 horas, llegas a tu casa, tenés 3 hijos y no podés. Y un segundo Ujú. tema también es decir, bueno, nosotros en Argentina tenemos la educación pública, es decir, el que quiere puede ir a hacer una carrera de grado, estudiar, posgrado no es gratuito, pero sí el grado. Pero imaginemos que en la mayoría de los países la educación la tenés que pagar, entonces a veces no tenés el acceso, ¿no? Sé que hay varias empresas privadas que dan muchísimas capacitaciones para a sus mismos empleados readaptarlos o capacitarlos para distintas áreas, pero sabemos que esos son los mínimos, ¿no? Son los Ahí yo tengo menos. una mirada muy particular, que de hecho creo que lo traté en uno de los capítulos del podcast, no recuerdo ahora cuál, que hablé un poco esto de la educación en el siglo XXI, y a mí me gusta correrme un poco de esa mirada por ahí un poquito más tradicional, de que la educación depende de ir a la facultad o depende de que la empresa te lo pague. Digo, hoy, y vos lo sabés de sobra, Cecia, esto, entras Sí, a, no sí, sé, sí. a edx.org y podés hacer un curso de inteligencia artificial en el MIT, gratis. O sea, De Harvard, sí, de sí, sí, Harvard, sí, el sí. MIT de Yale, o sea, tenés las mejores universidades del mundo dando cursos Sí, gratuitos, cursos de primer nivel con profesores de hiper primer nivel. reconocidos y están a un clic de distancia. Y hoy, ¿quién no tiene un celular con datos? O sea, digo, hasta la persona de O bajos vas a un lugar recursos que público y te colgás a Wi-Fi, te quiero te colgás a decir. Wi-Fi. O sea, hoy el que no estudia, por un lado, puede ser por ignorancia, porque no sabe que puede acceder a todo esto, está Que puede bien, acceder a eso. pero después hay mucha gente que no quiere. Hay mucha gente que incluso le Sí, pones esto sí, delante, se lo mostrás, ¿sí? Y elige, y es una decisión, no estudiar. Entonces, ahí es donde yo sí, me sí, gusta sí. detenerme en esa gente, porque la gente que se entera y se pone a estudiar gracias a esto, de hecho, mucha gente que escuchó el podcast y después en varios posts que hice en LinkedIn, que compartí un montón de herramientas, fascinados y un montón contentos y se pusieron a estudiar y me mandan mensajes y me dicen, Isma, mirá, no sé qué, hice esta carrera, me gustó, bla, bla. Eh, Buenísimo. Pero después están los que se Bien. resisten y después cuando vienen estos cambios, ¿sí? Miran Están para el costado como rezagados. diciendo, pero a mí nadie me avisó, o, o la empresa no me pagó el curso, o el gobierno no me preparó. No, bueno, para. Si te venimos advirtiendo hace tiempo que esto puede cambiar y Esto, sí. y vos decidiste no hacer nada, yo creo que ahí hay un problema grande. Hay mucha gente que a pesar de se sigue resistiendo. Y yo creo que esto lo vi reflejado Sí, cuando hace un año y pico atrás, algo así, eh, eh, Clarín y varias empresas relacionadas al mundo de los medios, dejó sin trabajo un montón de periodistas que trabajaban todavía en el mundo tradicional, del diario tradicional de papel, que no se ayornaron al mundo digital, ¿sí? Y bueno, la típica, salen, hacen piquetes, bla, 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 ¿no? Ahora yo digo, muchachos, y más en el mundo, y muchachas, ¿no? Más en el mundo digital.
más en el mundo de los medios, que es una de las primeras industrias que se digitalizó, por ejemplo. Hace 10, 15 Sí, años que te venían sí, avisando, que te vienen mostrando que esto va para allá. Y vos decidiste no capacitarte, no prepararte. Bueno, ahí es donde digo, hacete cargo también de eso, ¿no? sí, De haberte sí. resistido y ahora no te enojes con la realidad, porque el mundo sigue de La adelante. consecuencia de tus actos. Claro, el otro día no sé con quién hablaba, este tema de Uber, por ejemplo, todos los tacheros resistiéndose y Uber, al margen de que le hicieron publicidad gratuita a Uber, pegando los cartelitos en los taxis, Sí, no entendían que en realidad estaban favoreciendo a Uber con lo que hacían, pero al margen, claro, hoy, gracias a toda esa resistencia con Uber, hoy ves taxis más limpios, que te atienden bien, o sea, hoy que te cobran con tarjeta total. de crédito. Si no hubiera sido por Uber, los taxis seguirían queriendo cobrar con cash, con efectivo. Entonces, Y que fíjate además te cómo, pasean, y que porque además me te pasó a pasean, mí claro. antes de venirme para acá, que me paseó y digo, flaco, yo nací en Buenos Aires capital, es decir, me estás paseando a mí, digo, a un turista lo llevas a recorrer a Corrientes. Increíble, Sí, sí, increíble. total, Pero bueno, total, total. creo que se trata de eso, ¿no? Por un lado, sí, está esta crisis y es una realidad, pero por el otro lado, creo que hoy todos tenemos a un clic de distancia poder estudiar lo que querramos. Y digo, sí, está buenísimo estudiar carreras de grado, pero digo, si no tenés la posibilidad de una carrera de grado, tenés 800.000 cursos y aparte sabemos perfectamente que la educación va a cambiar. Y va a cambiar incluso la manera, Exacto, hasta las formas de las carreras de grado tienen que cambiar, porque esto que hablábamos, tienen que cambiar. terminaste la carrera y ya es obsoleto lo que estudiaste. Entonces, no podés Exacto, dejar de estudiar nunca. O sea, esto no, te obliga a mantenerte, y creo que la educación del futuro es una educación constante. Se está hablando en es muchas así. universidades de que tiene que convertirse hasta en una suscripción. Que vos vas a estar Exacto. suscrito Mira, toda tu vida a la universidad. a la universidad, mira, con relación a lo que decís, primero me parece que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, que por ahí algunos la tenemos cambiada, pero la mayoría no, que nos creemos que si no vas a la universidad no es estudiar. Ese Claro. sería el primer punto. O sea, si yo te digo, ¿y dónde estudiaste inteligencia artificial? Hay un curso que da la Universidad de Helsinki, que es de Elements of AI, y está Ujú. buenísimo. Yo lo estoy haciendo ahora, una de Ah, las mira. tareas de la cuarentena. Eh, y es gratuito, te lo da una universidad de las mejores del mundo, y está buenísimo el curso. Vamos a Y a compartirlo muchos les... acá en la Sí, descripción del video. del podcast, del video. Sí, el Y podcast. ese curso, no, o sea, mucha gente decís, ¿y dónde estudiaste? Y hice el curso en la universidad, gratuito, entonces ya lo descalifican. O sea, Claro. primero te descalifican y el tema de, que, bueno, acá hay una universidad, pero si no hay una universidad, ya no cuenta. Lo segundo es que la gente se cree que lo virtual es tirarse a chanta. Y yo soy, o sea, estoy intentando, desde un lugar muy pequeño y muy humilde en la Facultad de Derecho, intentando que nosotros tengamos educación virtual en la Facultad de Derecho, que yo lo que digo es, en la Facultad de Derecho la educación virtual no es una opción, es una necesidad. Y te explico por qué. En la Ajá. materia obligaciones que daba yo, es una materia del primer año, Ujú. pero primer año, segundo cuatrimestre, es decir, la segunda que tienen que hacer. Nosotros teníamos cursos todos los cuatrimestres de 86 alumnos. Nos daban las aulas más grandes, esto es literal, ¿eh? Yo cada vez que salía me iba con dolor de garganta, que eso sería lo de menos, lo de menos. De hecho, mi mamá me quería comprar, ¿viste lo que usan los guías de turismo para ir El por la calle megáfono, con el el megáfono. microfonito, con el coso así, el Ah, megáfono? sí, Porque sí. era, sí, los cositos que, Sí, sí. sí, o un megáfono, o O sea, megáfono, claro. porque imagínate, aula alargada, y de atrás Claro. no te escuchaba, chicos, ¿me escuchan? No, te gritaba como una loca. Bueno, No. 86. La Facultad de Derecho tiene bancos de iglesia, es decir, que no son bancos para la comodidad del alumno, son No, bancos de claro, iglesia, literal. claro. Y muchas Durísimo. veces no teníamos espacio para los 86. Pero además de eso, y ahí me van a decir, ay, qué exquisita, las condiciones climáticas. Sí, te digo las condiciones climáticas, porque las aulas más grandes están en el subsuelo, que había un criadero de mosquitos ahí al lado. En No. verano te morías de calor, en invierno te morías de frío. Entonces, en esas circunstancias en las cuales yo 86, si los dejo intervenir en la hora y media de clase, directamente yo no doy clase, es decir, mucho espacio de intercambio no se puede generar. Y además, Imposible. el que estaba en la última fila del banco de iglesia, amontonado entre 10 en el mismo banco, te podrás imaginar que para lograr la atención de ese alumno como docente es un desafío casi imposible, me explico, porque Exacto. ya las condiciones no te llevan a eso.
Y a eso yo le sumo las dificultades que atraviesan los estudiantes para poder llegar a la Para facultad, llegar, ¿sí? claro, Nosotros en claro. la, exacto, nosotros en la, primero, los estudiantes de universidades públicas, el 70-80% trabaja. Desde el primero o el segundo año ya empieza a trabajar. La mayoría de mis alumnos trabajaban, además yo daba la tarde y noche, entonces trabajaban. Segundo, muchísimos vienen de provincia, porque todos quieren estudiar en la UBA, en La Plata tienen un sistema que es más que cursar materias libres, entonces era muy difícil, venían. O sea que tenían 2 horas de tren para llegar, viajar como ya sabés que se viaja, apiñados en el tren. Digo, ese alumno que lo hace viajar 2 horas en tren para que llegue y recibir y darle clases en ese contexto, ¿sí? ¿No es mejor darle una clase virtual por Claro. Zoom, en el que además, por Zoom o por la que se te ocurra, ¿no? Sí, 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 no En importa la el que plataforma que además sea. yo tengo mejores condiciones de interacción con los alumnos, porque puedo grabar la clase, es decir, que el alumno que no viene después lo La puede podés ver ver, después, le puedo claro. compartir la pantalla, puedo hacer una presentación de PowerPoint que desde ya obviamente en la UBA no tenemos para reproducir presentaciones ni Imagino. nada. Ujú. Es decir, es una necesidad, pero hay un tema con lo virtual, que se cree que porque es virtual no lo haces. Y yo he hecho cursos virtuales que he estudiado 10 veces más de lo que he estudiado en cursos presenciales, ¿sí? Entonces, es un tema que tenemos que cambiar la mentalidad. Como tenemos que cambiar la mentalidad a lo digital y a esto de readaptarnos a la nueva era, también tenemos que adaptar la mentalidad a la educación virtual, a los cursos, a las capacitaciones. Y te sumo una cosa más a lo que decías antes, que lo voy a llevar a lo que era mi realidad de tribunales, para hablar desde un lugar del que yo sé y no meterme con áreas que no son mías. La mayoría de las personas que se recibían de abogados y entraban a trabajar a tribunales no volvían a hacer ningún tipo de estudio o curso o capacitación después, ¿sí? Wow. Y para mí eso tendría que ser obligatorio, ¿sí? El hecho de estar Claro. capacitado permanente. Acá en Italia, por ejemplo, a los abogados les exigen que, creo que es cada 1 o 2 años, acrediten una determinada cantidad de como créditos que son capacitaciones que vos tenés que haber tomado, ¿sí? Claro, para actualizarse. Entonces, eso Claro, tiene que ser claro, porque hay leyes que cambian, hay jurisprudencia que claro, cambia, claro. hay... Entonces, no es solo capacitarse para lo tecnológico, no sé qué, ya tendríamos que capacitarnos de los médicos, viven actualizándose. Entonces, Totalmente, ¿por qué los claro. médicos sí y otras profesiones no? Sí, Así sí, que completamente. está un poco la tensión ahí, ¿no? Creo. Sí, sí, total, total. Y yo creo que, bueno, lamentablemente por un lado y positivamente por otro, y acá please lo pongo con pinzas para evitar susceptibilidades, esto del COVID, esto de la pandemia, sí, por un lado trajo, nada, un desastre, las muertes y eso Sí, indiscutible, y terrible, por otro lado, eh, trajo una aceleración de adopción hacia lo digital gigante, ¿no? Porque gigante. primero que puso en evidencia, y esto lo conversé varias veces en las redes y tuvo sus... Por suerte, más gente a favor que en contra, pero hubo gente en contra. Claro, Esto de que, por un lado, aceleró los cambios, ¿no? Por otro lado, puso en evidencia a las empresas y las personas que se habían preparado de antemano, habían entendido que había que eso adaptarse. total. Entonces esto fue un clic, cambiaron, las empresas que bajaron una palanca, levantaron otra y Sí, siguieron la primera funcionando. semana un poquitito, Tal cual, se que adaptaron, bueno, y sí, pero exacto. se adaptaron sin problema. Pero hubo otras que tuvieron que salir a correr desesperadas con cosas tan básicas como decirte no tenían ni siquiera una notebook en toda la compañía y tuvieron que salir a comprar notebook para Bueno, los yo tengo una empleados. amiga que querían que se lleve la computadora y que la devuelva una vez por semana para que la use otro, ¿entendés? Ah, O increíble. En sea, el medio de la a ese pandemia. nivel, en el medio de la pandemia. Ah. No, bueno, ahí te das cuenta la Entonces, mentalidad, ¿no? Bueno, es algo que no. Y fíjate, se siguen resistiendo, ¿no? O sea, viendo la problemática, se siguen resistiendo, no invierten, siguen sí, viéndolo como esto es un sí, tema temporal. No, esto no es no, un tema temporal. Esto vino para quedarse en muchos sentidos. Este esto vino para cambio de quedarse. trabajar de manera Isma, remota. y exacto. Y otro punto es el tema del home office, que para mí muchos están en esta idea de, se creen que va a ser vago todo el día y no va a hacer nada, lo mismo que estudiar virtual. El Se home trabaja office, o más, sea, de ¿por hecho. qué? Sí, o sea, yo trabajaba más, trabajaba mejor, podés ponerle objetivos, es decir, mira, Sí, tenés que claro. hacer esto, tenés que estar conectado a tal hora, y mismo las empresas lo ven. Lo económicamente, ¿sí? Se Ni hablar. reducen un montón los gastos y además los riesgos, porque tu empleado, del momento que sale de la puerta de tu casa hasta que vuelve,
lo que le pase es responsabilidad del empleador, Sí, sí. ¿entendés? Pero aparte, Entonces, si el sumale el tema de tipo, calidad de vida también, ¿no? A ver, entiendo que no toda, por supuesto, estamos hablando de siempre profesiones o que se pueda, responsabilidades que se pueden trabajar remoto, por supuesto. El obrero de una fábrica no puede trabajar remoto, clarísimo, ¿no? Y hay total, miles de profesiones que no se pueden. Pero las que sí se pueden, exacto. si lo analizás, ganas por todos lados. Puedo entender, y esto vuelvo a poner entre paréntesis, obviamente no todo el mundo, obviamente entiendo el que vive en una casa, en un departamento de 2x2, con chicos, y sí, no puede hacer home office, se le complica, Prefiere estar, ¿sí? exacto, Prefiere ir a la oficina, pero estoy seguro que si lo analizamos, gran parte de la población que trabaja en oficinas preferiría trabajar en sus casas. Hoy obviamente no Isma, y comparemos, además, yo hago hoy un solo comentario, no comparemos el sí, home sí, office con lo que está pasando ahora. Porque muchos te dicen, che, pero esto el home office es un no. quilombo. No, para. No estamos viendo, esto no es un home office. Esto es una Esto es una pandemia, crisis, claro, en una la crisis que nos, pandemia, claro, claro, que nos está llevando a trabajar de nuestras casas con toda la no es familia. home office. No es, digamos, normalmente los chicos están en el Los chicos no van al colegio, colegio, claro, cada uno está trabajando, algunos tenemos a alguien que nos ayuda en la casa, digo, es distinta la situación, total, mucho más relajada que lo que estamos viviendo hoy. Pero yo total, creo total. que esto, de hecho me está pasando con empresas, digo, tengo una empresa que estoy arrancando esta semana a hacerle el diagnóstico de transformación digital, que le pasé cotización en agosto del año pasado, ¿sí? Y que me llamó, me llamó el dueño y me dijo, Vuelve con Isma, el mirá, caballo cansado. no, fue algo interesante porque me dijo, mirá, Isma, por suerte habíamos implementado, ellos tenían, es una empresa que vende electrodomésticos, y me decía, mira, nosotros habíamos implementado ya nuestro e-commerce, bla, 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 y fue muy loco esto porque de golpe nos dimos cuenta que trabajamos mucho mejor que antes, estamos vendiendo el triple o el cuádruple más que Claro. antes, nuestro e-commerce se convirtió en la sucursal que más vende, o sea, vende más de lo que vendía la mejor Wow. sucursal de las que tenía. Y nos dimos cuenta que era un problema de mindset. Es verdad, vos no lo dijiste, pero la verdad, hasta que esa cosa no sucede, no las ves. Sí. Y ahora están pensando Nosotros necesitamos ver seriamente, el ejemplo. claro, y ahora están pensando seriamente post pandemia cerrar algunos locales y ponerle, ahora sí, toda Claro, la carne al asador todo a lo digital. digital. Y incluso está pensando, ¿tiene Sí, sentido que muchos de nuestros empleados vuelvan a trabajar a la oficina? Entonces, fíjate, o sea, exacto. esto va a hacer repensar Sí, muchas cosas y va a total. generar un cambio rotundo para mí post Sí. pandemia, ¿no? Sí, mira, con relación a lo que decías del home office, que obviamente que hay gente que por ahí prefiere ir a la oficina, yo creo que la clave también está en darle la oportunidad al empleado, al trabajador, de decir, mira, si vos alguna vez necesitas a la semana hacer home office, podés, ¿sí? Exacto, Eso ya te predispone distinto. totalmente. Saber que si un día tiene que venir el plomero y coordinar con el plomero no es una movida familiar y un problema y pedir que puede ir una hora antes, después llegas que el plomero te clava, es decir, eso ya, la oportunidad de eventualmente poder hacer home office ya cambia las circunstancias. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien decías vos, hay un montón de trabajos que no se pueden por home office, por ejemplo, un Ujú. operario. Pero fíjate la importancia que tiene, desde mi punto de vista, dar estas herramientas, porque si nosotros hacemos que la gente que sí puede se quede trabajando en la casa, la mayoría, en parte, no sé qué, al operario que tiene que trasladar para ir a trabajar y todo va a trasladarse mejor. ¿Por qué? Porque no va a estar colapsado los medios de transporte de la gente que no Exactamente, necesita moverse. ¿Me totalmente, explico? Entonces, totalmente. yo creo que algo que aprendimos con esta pandemia es el nivel de implicancias que tiene en la sociedad nuestras acciones individuales, ¿sí? Más que Ujú. nunca creo que el egoísmo es lo que nos juega la peor pasada ahora, ¿sí? Si Sí, yo no me quedo en mi total. casa o cuando salgo excepcionalmente no tomo las medidas de precaución, hago un daño social muy grande, ¿no? Entonces creo que ahora esto, espero yo que sea la primera enseñanza que nos haya quedado, ¿no? Ojalá. En cuidarnos y cuidar a los demás, que implica no solo a las personas, sino también al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, el tirar la colilla de cigarrillo en la calle, no ponerme el barbijo, etcétera, tiene un gran impacto en lo que pasa con la vida de los demás. Y creo que antes por ahí no lo veíamos mucho, o esto nos No, empuja o a verlo sonaba así. como, bueno, esto, No pasa son estadísticas, nada. no pasa nada, bla, 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 Sí. bla. Porque lo estamos viviendo y creo que va a generar un impacto. No sé si va a cambiar el mindset por ahí de ciertas generaciones que todavía siguen muy arraigadas a otra manera de pensar.
pero sí, yo tengo 2 hijas adolescentes, una de 18 y una de 16, y después una beba de 1 año. Una vez. Em, yo siempre pienso que mis 2 hijas, que la de 18 está arrancando su vida ahora de adulta y empezando a trabajar y bla, 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 esto la va a marcar a fuego, ¿no? O sea, haber vivido esto en sus comienzos, la va a marcar a fuego y a toda la generación de centennials, esto los va a marcar a fuego y yo estoy seguro Sí, que estos centennials, cuando empiecen a ejercer roles de liderazgo en la sociedad, lo definitivamente van a van a hacer, sí, generar un cambio, pero otro cambio, rotundo, sí. ¿eh? Rotundo porque Exacto, no se van a olvidar de esto. Definitivamente no se van a olvidar de esto, porque los va a marcar. exacto. En cambio, bueno, no sé, nosotros, perdón, yo no me comparo con vos, tengo 10 años, 11 años más, No. este, pero no sé, los mayores de 40, mayores de 50, puede que, obviamente, siempre está la excepción, ¿no? Puede ser que muchos defectos, pero no sé si van a generar un cambio. Lo veo difícil Total, sí, que realmente generen un cambio. Quizás sí. cambien algunas actitudes de ellos, pero no sé si van a impulsar el cambio. El cambio para mí lo van a Impacta, impulsar sí. los millennials de primera ola, digo, no los millennials Sí. cercanos a los 40, sino los millennials más de tu edad, No, y los sí, centennials, ¿no? Los pibes que tienen hoy hasta 30 años, que esto realmente les va a dejar los una marcó. huella. Sí, y yo creo que se va a conocer, así como conocimos las diferentes generaciones, como los posguerra, los baby boomers, bla, bla, bla. Sí, Hasta ahora, hasta antes de la pandemia decía que este iba a ser la generación de la inteligencia artificial. Esa era mi definición de los centennials. ahora Ahora, llegó el ahora las tengo coronavirus. que. Y para mí esta va a ser sí, para mí esta va a ser Sí, la generación de la pandemia. Va a ser la generación sí, marcada por la pandemia, o sea, más que por la inteligencia artificial, totalmente. marcadísima por esto, porque aparte muchos están hablando de que esto va a ser vamos a convivir con este A tipo de largo tiempo. pandemias Sí, largo tiempo, ¿no? Entonces sí. va a cambiar la mirada de la sociedad. Ceci, primero te súper agradezco por el tiempo, es un placer, la verdad que No, espectacular cómo salió por la favor. conversación a tanta distancia. Sí, sí. Aparte sí, nos reenganchamos con el tema. Sí, 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 totalmente, fluyó Sí. muchísimo. Quería agradecerte por un lado. Por otro lado, para cerrar, me gustaría, que lo estoy incorporando ya en las últimas charlas, que me cuentes un poquito quién era esa Ceci antes de arrancar su vida profesional y con qué soñaba, y si hoy está cerca de eso o cambió por completo esa mirada. Mira, qué buena pregunta, ¿no? Sabes que nunca me la hicieron. La reflexión. Así Mi, que me, mi me parte hiciste de, como, mi parte de coach no puede evitar tener que hacer reflexionar del no, otro lado al me otro. hiciste como remover adentro. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Mira, por suerte, ahora que tengo una vida profesional, digamos, siempre amé mi carrera y me dediqué mucho a mi carrera profesional porque me gusta, pero ahora estoy haciendo una carrera como más pública, o sea, estoy en mucho, comparto en redes sociales, por ejemplo, ahora inicié un proyecto que lo que pretende es vincular la inteligencia artificial, el derecho y la igualdad de género por este problema que tenemos con los sesgos y bueno, otras Ujú. cuestiones más. Entonces, en mi Instagram, en mi Instagram empecé a hacer open classes abiertas sobre estos temas, bueno, buscando, ¿no? Concientizar acerca de esto. Antes yo esos proyectos así de hacer un vivo por Instagram o cosas así, no me los hubiese imaginado. Creo que por un lado, el común denominador, siempre la virome en mano de profesora, porque cuando se me ocurren cosas voy haciendo anotaciones, bueno, una vergüenza. Sí, sí, es más fuerte que yo. Siempre me preparo una hoja y voy anotando. Sí. El común denominador son, creo que, ¿no? Las raíces. Mis amigas, yo tengo mis amigas de los 10 años, las sigo teniendo, y mi familia y todo, que es lo que eso siempre, ¿no? Es tu cable a tierra y te lleva y te trae. Mira, yo te voy a decir la verdad, yo antes soñaba con ser jueza, ¿no? Cuando entré a los Pues, 18 a tribunales, sí era, quiero llegar a ser juez, y era todo ascender en el juzgado, y obviamente estudiaba, escribí un libro, hice un montón de cosas, maestría, bueno, ahora no. Ahora quiero, o sea, no me imagino toda la vida dentro de tribunales. Desde los 18 años, yo ya tengo 33, esos 12 años que trabajé, 13,
que trabajé ahí, es muy intenso, ¿no? La rutina, lo monótono. Y ahora estoy en una etapa de, me estoy retransformando. O sea, así como hablamos, ¿no? De transformarse a lo digital, yo me estoy retransformando también, creo que desde que me vine a vivir a Italia, porque, o sea, primero salió una nota en Infobae bueno, lo que fue el proceso para poder abrir esta materia y la Fue importancia explosiva que esa nota. Yo la compartí, me sí, acuerdo, en mi LinkedIn, en la vieron más LinkedIn, de 50.000 personas, Ceci. Yo no podía sí, creerlo. una locura, No podía creerlo. O sea, era una todo el locura. día respuesta, respuesta, respuesta. Dije, wow. Respuesta, sí. Y vos no sabés si la cantidad de gente que me escribió de países de Paraguay, de Colombia, de España, de un montón de lugares que vieron esta nota, eso me abrió un millón de oportunidades, Me o sea, estoy imagino. dando clases en un montón de países, haciendo proyectos, empresas que me contrataron como asesoras, es decir, me abrió mil oportunidades. Aprovecho para agradecerle a Juli Shulkin, que fue la que me hizo la nota, que la amo porque me dio una oportunidad gigante. Pero bueno, todo eso antes para mí era, o sea, ni me imagino, porque imagínate que yo vengo de una carrera muy tradicional, como es el Claro. derecho, que hasta está antes, creo, ahora eso está cambiando. Hasta puede estar hasta mal visto que vos estés haciendo cosas en Instagram. ¿Me explicó? Porque Sí, sí. imagínate la estructura del abogado Sí, o sí, del total. profesor, el catedrático, y vos haciendo un vivo en Instagram dando una clase. Que eso fue también la pandemia, lo que nos hizo decir qué diferencia tiene el medio. Lo importante es el contenido y que el alumno lo Claro, pueda recibir. exacto. Antes, si yo proponía en la facultad, hola, quiero hacer una clase a través de un Instagram Live, no. Eh, entonces eso también fue, ¿no?, la consecuencia de lo que estamos pasando ahora. Pero la verdad es que, o sea, de mis inicios profesionales ahora hice un cambio radical, porque te digo, o sea, antes yo estaba juzgado, carrera, ser jueza, ascender, y ahora estoy en otra vía de inteligencia artificial, estoy trabajando más como speaker, me interesa mucho más la parte académica, el contacto con la gente. Yo en el juzgado hacía más una función más aislada, porque era meterme a trabajar con el expediente, investigar, ahora sí con una función más social. Así que estoy en una etapa de transformación, pero me encanta porque me pone un desafío enorme y siento que estoy como naciendo de nuevo, ¿no? Qué Y bueno, eso creo qué lindo escuchar eso. que es lo Yo mejor que nos soy, puede yo soy pasar, un, ¿no? soy un amante de las transformaciones, ¿no? De ver a las personas cómo se transforman, las empresas que están compuestas por personas. Eh, y creo que cuando sucede eso, cuando uno encara una transformación, me ha tocado también en lo personal vivirlo por lo menos unas 3 veces, de transformarme por completo. Pero qué eh, bueno. sí, viste, el proceso por ahí es complejo, ¿no? Porque se te Vas aparecen mil derrapando. incógnitas, claro, y te equivocás y cometes Sí, errores y bla, bla, aprendés. Pero cuando ves, mirás después de transformarte, mirás para atrás y decís, wow, qué wow. bueno todo eso que me pasó. O sea, qué bueno haberme golpeado en esas paredes, porque si no, no Sí, hubiera aprendido, no hubiera logrado esa transformación. Y exactamente. aparte, creo que las transformaciones normalmente te terminan conectando con tu propósito, con lo que realmente disfrutas hacer. ¿Sí? Porque uno al principio tiene una idea de lo que quiere ser, pero rara vez, y más cuando uno es joven, es raro que te conectes con eso que te genera Eso. disfrute. Si no, por a veces son más conexiones que las haces desde las creencias, desde ciertos paradigmas. Y en la transformación Los inevitablemente mandatos rompe sociales. los mandatos sociales, y en la transformación definitivamente uno rompe con todo eso, y la sensación de libertad que sentís es maravillosa, y te Total, escucho y se te total. nota que lo disfrutás y se te nota que Sí. mira, hasta tu sonrisa se nota que realmente es algo que Sí. lo estás disfrutando, y es Sí. fascinante. La, Y a mí me gusta en este podcast un poco hablar de eso, ¿no? No solamente de lo digital, sino también de la parte humana, por eso se llama Somos de Humanos y la parte Digitales, humana, total. porque Sí. no podemos dejar de lado lo humano, no podemos dejar de lado No, nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestro disfrute, porque sin eso no somos nada. Somos simplemente un exacto. simple Esa es la clave. actor. Claro, en el coaching se habla mucho del actor y del ser, ¿no? Y cuando estamos conectados Sí, con el actor, estamos conectados con esa parte nuestra que queremos mostrar al mundo, pero no es realmente lo que realmente claro. somos. Y poder conectarnos Sí, con el sí. ser tiene que ver con eso, con transformarse y salir un poco de los paradigmas y de las, Sí. de las creencias. Sí, yo creo que la clave un poco está, ¿no?, en hacer lo que te gusta verdaderamente o, digamos, tratar de volcarlo hacia eso lo más posible, porque a veces
uno tiene una realidad económica, yo también la tengo y a veces me adapto a cosas que por ahí para mí no es lo ideal, pero lo hago porque necesito comer. Pero mira, yo creo que la clave, por lo menos desde mi experiencia, es intentar todo, todo. Hasta a veces ser cara dura y mandarte y buscar y hacer. Y yo muchas veces, o sea, muchas horas de mi tiempo es mandar mail, proponer cosas. O sea, yo le escribo a las universidades y les propongo, che, soy fulana, te propongo esto. Obviamente mucha gente no te va a contestar y mucha gente que le va a parecer una maravilla. Entonces es eso, el intentar y abrirse los caminos, que muchas veces uno se queda esperando que venga alguien y te abra el camino y la idea es vos, ¿no? Hacerlo. Pelear por eso. Exacto. Mira, te voy a traer una mirada distinta sobre algo que acabas de decir, que acabas de decir, el intentar. Yo soy muy fanático de Star Wars, no sé, por acá tengo varias cosas de Star Wars. Sí, vi ahí el cuadro, mirá, ahí lo tenés al claro, costado. acá. Y hay un personaje en Star Wars, que es el maestro Yoda, que lo tengo acá, ¿sí? Tengo un amigo que el hijo se llama Yoda. Dale, jódeme. Juan Corbalán. Mira, el jueves, y de paso el chivo, Juan Dale. es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, es un grosso. Okay. Y el jueves hago un live con él, el jueves a las 6 de la tarde hora Argentina, que vamos a hacer una clase sobre inteligencia artificial. Lo van a grabar porque no sé si esto sale antes de que salga el... Ah, es verdad. Sí, lo voy a grabar. Bueno, después lo compartimos entonces. Después lo compartimos, pero bueno, el hijo se llama Yoda, así que... Qué grande, qué genio. Y ahí que sabía quién era Yoda, porque si no tenía la menor idea. Yoda, en una de las películas, dice una frase que dice así, hazlo, la frase dice, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Él tiene una visión que es muy interesante, que en el coaching se habla mucho de esto. Una vez me lo dijo un coach en medio de un proceso de entrenamiento que me dijo, Isma, intentá agarrar el mate. Entonces yo fui y lo agarré. Y me dijo, no, te dije que lo intentes. Y yo, ¿cómo es intentarlo? Claro, intentar es esto, ¿sí? Me quedo a mitad de camino, no lo agarro. Esto es intentar. Y esto es hacerlo. Nunca lo había analizado. Es interesante porque el intentar, ya estás, desde el momento que lo decís, estás dando la posibilidad a que no salga. Estás a medio camino. Claro, digo, si lo voy a intentar, puede ser que no lo haga. Entonces, desde ese momento yo cuando escucho intentar digo, no, intentarlo no. Hacelo o no lo hagas. Qué bueno, gracias. Nunca me había parado a analizarlo. Sí, igual lo que vos dijiste en realidad no es que intentaste, vos lo hiciste. Se te dio... Lo hacía. Lo hacías, claro. Pero viste cómo tenemos incorporada para intentar. Exacto, y intentar es otra cosa. Intentar es, bueno, voy a intentarlo, pero te estoy dando la posibilidad, mirá que puede que no lo haga. Escribo el mail, pero no toco enviar, ponele. Claro, no toco enviar, claro, lo dejé que. Yo lo intenté. Lo intenté, después no me animé a gritar. No, bueno, hacelo. Después se pone a analizar los resultados. Bueno, Ceci, nada, esto. Quería cerrarlo con esta mirada más humana y más personal. Humana. Te agradezco de nuevo muchísimo. Por favor, cuídate mucho, seguí acatando la cuarentena, esperemos que esto termine rápido y que encima allá en Italia las cosas no están fáciles, me imagino, pero bueno, esperemos pronto volver a la vida normal o a la nueva normalidad que todavía no sabemos. A la nueva normal. Sí, Isma, 1.000.000 de gracias por darme este espacio, por invitarme, la verdad es que la pasé bárbaro, fue un placer. Nos recontra enganchamos con la charla, así que nada, espero que lo disfruten y cualquiera que tenga ganas de hacerme un aporte, comentario, sugerencia, queja, me escribe por redes, ya sea LinkedIn o Instagram. Dejen comentarios, que te sigan en todas las redes, voy a poner acá todas las redes. Sí. Después lo ponés. Bueno, nada, 1.000.000 de gracias porque la verdad fue un placer, así que gracias por este espacio. Un placer, Ceci. Gracias.